Los ministros del Grupo de Trevi estudian hoy en Atenas el apoyo comunitario solicitado por España para combatir el terrorismo de ETA. A falta de la referencia oficial, también el Consejo de Ministros ha estudiado hoy la construcción del ancho de vía europeo en las dos líneas de alta velocidad, Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona-Portbou. Al mismo tiempo, ha pedido a Renfe un informe detallado del coste y plazos para el cambio de vía en el resto de la red. Renfe envió al Gobierno hace más de 2 semanas un informe sobre el coste que tendría cambiar al ancho europeo, 23 centímetros más estrecho, solo 7.000 de los 12.500 kilómetros de la red ferroviaria española. El coste del cambio de vía supondría 320.000 millones de pesetas y otros 24.000 millones sería el coste adicional en material, básicamente por cambio de ejes. En total, 344.000 millones de pesetas adicionales a los 2,1 billones de pesetas previstos como inversión ferroviaria en el PTF hasta el año 2000. Este documento era solo una hipótesis de trabajo, ya que nadie ve posible cambiar el ancho de una parte de la red solamente, por los problemas que acarrearía tener a España dividida en 2 anchos, uno de ellos condenado a languidecer. A partir de ahí, el Gobierno ha tomado ya la histórica decisión. España va a cambiar su ancho de vía al europeo, pero lo va a hacer con prudencia y sin prisas. Primero se cambiarán las líneas de alta velocidad, que son las más urgentes, y a partir de ahí se pide a Renfe un informe detallado del cambio de vía en el resto de la red, informe que deberá estar en 6 meses. Ahí Renfe tendrá que proponer las fechas de cambio de ancho, los costes y los trazados en un documento que supondrá alumbrar el mapa ferroviario del siglo XXI. El informe tendrá que fijar las prioridades de construcción de los nuevos trazados y también algo muy polémico, si se mantienen o no todas las líneas actuales dentro del proyecto de cambio de ancho. En consecuencia, la decisión ya firme es que se van a construir en ancho europeo las 2 primeras líneas de alta velocidad. La primera será Madrid-Córdoba-Sevilla, que se empezará a atender en enero y que entrará en funcionamiento en la primavera de 1992 para la Expo con los trenes de alta velocidad. La segunda línea con ancho europeo será la de Madrid-Zaragoza-Barcelona-Portbou, que podría empezarse a construir a finales de 1989, con el objetivo de que pueda entrar en funcionamiento para 1993 o 1994. Con las 2 líneas serían 1.700 kilómetros de ancho europeo que permitirían unir Sevilla con Madrid y Barcelona y las redes europeas de trenes de alta velocidad. A partir de ahí, las siguientes líneas de ancho europeo habrán de ser definidas tras el informe de Renfe. Todo hace pensar que la siguiente será la línea Madrid-Lisboa, una vez que los portugueses aprueben su línea rápida hasta la frontera. España tendría fácil la unión hacia 1993 o 1994, construyendo un ramal desde Brazatortas en la línea Madrid-Sevilla hasta la frontera por Badajoz. Otra línea prioritaria para cambiar al ancho europeo sería el llamado Triángulo de Oro, con la línea Barcelona-Valencia-Alicante y Madrid-Valencia. Luego, la unión Madrid-Irún, que podría ser por Zaragoza, más rápido, o por Valladolid, dando salida al tráfico del noroeste. Y también Bilbao-Vitoria. Y así hasta completar la red en el horizonte del año 2000. Un proceso en el que España va a pedir todas las ayudas posibles a la Comunidad Europea. Tras la decisión del cambio de ancho, Renfe tiene previsto adjudicar el contrato de los 24 trenes de alta velocidad y las 75 locomotoras la semana próxima, probablemente el jueves o viernes. Si no hay sorpresas de última hora, el contrato se repartirá entre la francesa Alstom, que se llevaría los trenes rápidos, y la alemana Siemens, que se llevaría las locomotoras. En total, el cambio de ancho permitirá abaratar algo el contrato, por el que se pagarán 81.000 millones de pesetas. El Gobierno ha decidido también hoy reducir el contenido de plomo en las gasolinas. España adoptará el límite más bajo autorizado hasta el momento por la Comunidad Europea. A partir del 1 de junio de 1991, el nivel de contenido máximo de plomo en las gasolinas será de 0,15 gramos por litro, mientras que en la actualidad es de 0,40 gramos litro. Este es el objetivo del acuerdo aprobado hoy por el Gobierno y que pretende aproximarse más al resto de los países europeos occidentales. Estos ya han adoptado este límite de contenido máximo de plomo en las gasolinas, a excepción de Francia, Portugal e Italia, aunque este país lo hará en los próximos años. El Gobierno también ha decidido reducir el plomo en las gasolinas por motivos de salud, ya que el plomo tiene efectos nocivos sobre el sistema nervioso central. El líder soviético Mikhail Gorbachov ha llegado ya a Moscú tras interrumpir la visita que efectuaba a Estados Unidos debido al terremoto que el pasado miércoles asoló la República de Armenia.
Toda la Unión Soviética se ha movilizado para ayudar a los afectados, mientras los grupos de rescate descubren más víctimas mortales, 100.000 ya, entre los escombros de los edificios. Varios locales abiertos en la capital de la Unión Soviética para recibir la ayuda de los moscovitas dirigida a los afectados por el terremoto. Desde ayer, la gente va llegando con bolsas y paquetes de variado contenido, ropa en su mayoría, aunque también utensilios de cocina, sin olvidar incluso juguetes, clasificado y empaquetado en grandes sacos, todo listo para salir hacia Armenia. Los teléfonos no dejan de sonar con mensajes de solidaridad y ofrecimientos de colaboración. Se están confeccionando listas con nombres y direcciones de voluntarios para prestar cualquier ayuda. Y una muy especial están dispuestas a prestar las más de 1000 personas que se han inscrito en esta libreta. Todas ellas se han ofrecido para recoger a los huérfanos consecuencia de esta catástrofe, quienes ayer, por cierto, la televisión comparó con aquellos niños que desde España llegaron aquí cuando la guerra civil. Si recogimos a los niños españoles y tal como les ayudamos a ellos, debemos ahora ayudar a los armenios, dijo el presentador. La televisión, en el principal de sus telediarios y a lo largo de todo el día, facilita los números de las cuentas abiertas a favor de los damnificados, en donde los ingresos pueden hacerse, precisa, en rublos o en dólares. Tbilisi, la capital de Georgia, vecina de la República afectada, fue la pionera en esta iniciativa. Las colas en los bancos, pues, se unen allí a las de los hospitales para donar sangre. A su vez, los estudiantes de la Universidad Lomonosov de Moscú se han apresurado a organizar un centro de donación también, al que se han ido sumando más en otros puntos de la capital. Momentos, pues, de solidaridad en los que no ha faltado la de la República de Azerbaiyán en boca de su ministro de Salud, olvidando las rencillas que han provocado los violentos enfrentamientos entre azeríes y armenios, recrudecidos en las últimas semanas, ha manifestado el apoyo de los azerbaiyanos en todo aquello que sea necesario. Mientras la radio en Armenia emite música fúnebre y todos los medios en el país piden ayuda, comienza en la prensa hoy una polémica sobre si el terremoto no podría haber sido previsto, y surge la pregunta de por qué en esa zona sísmica los edificios no son construidos a prueba de terremotos. Aunque no se ha pedido oficialmente ayuda internacional, se anuncia ya la llegada de los equipos con perros especializados en la búsqueda de víctimas sepultadas con vida bajo los escombros, equipos que tan útiles resultaron en el terremoto que asoló México Distrito Federal. Representantes de la OTAN y del Pacto de Varsovia podrían reunirse el próximo mes de febrero en Viena para negociar la reducción de armamento convencional al más bajo nivel. La alianza propuso ayer que esta reducción alcanzase al 50% de armas convencionales. Al mismo tiempo, el Consejo Atlántico, reunido en Bruselas, ha dado hoy el visto bueno a la contribución militar española a la OTAN. El Consejo Atlántico, en su comunicado final, expresa su convicción de que algo importante está cambiando en el este y que ahora hay una gran oportunidad para negociar con la Unión Soviética y sus aliados una nueva relación que permita superar la dolorosa división de Europa. En otras palabras, cerrar el capítulo de los últimos 40 años. El secretario general de la OTAN, Manfred Werner, ha dicho que el mensaje a Moscú es muy claro. Levanten los últimos obstáculos en el terreno de los derechos humanos y vayamos lo más rápido posible a la mesa de negociación. Remove the last obstacles in the field of human rights and go as fast as possible to the negotiating table. La negociación será en Viena a primeros del año próximo, en el marco de la Conferencia de Cooperación y Seguridad en Europa. La OTAN propone como punto de arranque reducir a la mitad el total de efectivos militares desplegados en el continente, lo que, dado la ventaja de 1 a 3 del Pacto de Varsovia, significará una reducción mucho mayor del este que del oeste. La negociación se centraría en aquellas fuerzas capaces de ocupar territorios con ataques sorpresa, como blindados, tanques y artillería. George Shultz, secretario de Estado norteamericano, que hoy se ha despedido de sus colegas de la OTAN después de 6 años y medio en el cargo y 30 visitas a Bruselas, ha dicho que el riesgo de guerra todavía existe, como existe todavía el muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría. The Berlin Wall is still there. That if there is any single symbol of the Cold War, that's it. El Consejo Atlántico también ha tomado nota de la aprobación de las 6 misiones que desarrollará el ejército español fuera de la estructura militar integrada. Ahora empezarán las negociaciones con los mandos militares de la Alianza, dentro de las que no está previsto, según el ministro español, la actuación fuera de España de la Fuerza de Intervención Rápida. No hay nada previsto en los acuerdos de coordinación que se van a firmar sobre la actuación fuera de España de la Fuerza de Intervención Rápida. No hay nada previsto en absoluto.
Última rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, antes de ser relevado de la Casa Blanca por George Bush. En su despedida, Reagan, que hace solo 5 años denunciaba a la Unión Soviética como el imperio del mal, reconoció anoche que los dos países pueden volver a ser aliados como lo fueron durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido la última rueda de prensa del presidente Reagan, pero la primera en 8 años de escasas comparecencias con amplia decoración navideña. En la primera habló de la Unión Soviética como el imperio del mal y en esta última su único disgusto es que Gorbachov se fuese tan deprisa por culpa del terremoto. Un triste final, dijo Reagan, para una visita histórica, con éxito y feliz a los Estados Unidos. Reagan insistió en que los cortes unilaterales de tropas anunciados por Gorbachov en la ONU todavía dejan a los soviéticos con superioridad, pero es un signo de confianza y abre las puertas a la negociación más inmediata sobre reducción de armamento, que será en el campo de las armas convencionales. Habrá, apostilló, más movimiento diplomático, aunque seguirá manteniéndose la fortaleza militar de Occidente mientras se negocia. Con el vivo recuerdo de su encuentro con Gorbachov en Nueva York, el Reagan que se va cree que el líder reformista de Moscú sobrevivirá políticamente. La nomenclatura, la burocracia soviética, deberá pensarse, dijo Reagan, deberá pensarse 2 veces si bloquea el proceso de perestroika porque la calle lo apoya. Un oficial israelí resultó muerto y varios soldados heridos en un ataque contra posiciones del Frente Popular para la Liberación de Palestina situadas al sur del Líbano. El ejército sirio intervino en los combates contra las fuerzas de Israel, que habían desembarcado en helicóptero a 20 kilómetros de Beirut. Unidades israelíes transportadas en helicópteros han desembarcado esta mañana a 20 kilómetros al sur de Beirut y han mantenido duros combates contra tropas sirias y organizaciones libanesas y palestinas. Simultáneamente, la aviación israelí ha realizado varios bombardeos sobre bases del Partido Socialista Progresista del líder druso Walid Jumblat y de los guerrilleros palestinos del grupo de Ahmed Jibril, causando la muerte de uno de sus dirigentes. Al parecer, una unidad que ha participado en la primera infiltración se ha encontrado cercada por grupos palestino-libaneses cerca de la ciudad de Namur y la segunda operación de desembarco ha tenido como objetivo rescatarlos. Portavoces israelíes han confirmado la muerte de un coronel y las heridas de 4 soldados del comando, pero niegan que otros 18 soldados hayan sido hechos prisioneros. Las milicias druso-palestinas, por su parte, aseguran que estos prisioneros, 10 de ellos heridos, han sido entregados a las tropas sirias, cuyas baterías antiaéreas habrían derribado uno de los helicópteros. Esta operación israelí, desencadenada en el primer aniversario de la sublevación palestina en los territorios ocupados, es la de mayor envergadura realizada por el ejército de Israel contra el Líbano desde 1986, cuando se montó otra operación similar para rescatar a 2 soldados que habían caído en manos de las milicias proiraníes de los Hezbollah. En Italia el consumo de drogas, incluso las llamadas blandas, será totalmente ilegal. El Consejo de Ministros italiano tiene previsto aprobar hoy un proyecto de ley con durísimas sanciones, incluso para los que se droguen con marihuana o hachís. Quien fume un porro en Italia puede terminar en la cárcel, además de tener que pagar una fuerte multa. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un polémico proyecto de ley que supone un giro de 180 grados sobre la situación de permisividad que existía anteriormente en relación con las drogas blandas. Ahora puede costarle de 1 a 4 años de reclusión y una multa entre 200.000 y 1,5 millones de pesetas a quien haga uso de drogas blandas. Para las duras se aumenta la reclusión entre 2 y 6 años y la multa es de 500.000 a 2 millones de pesetas. La ley prevé también la retirada temporal del carnet de conducir y el pasaporte, prohibición de viajar y la obligación de presentarse cada día a la policía. Mucho más duras aún serán las penas para los traficantes. La reclusión será de 8 a 20 años y las multas de 5 a 50 millones de pesetas para el comercio de drogas duras. Para las blandas, la cárcel va hasta los 6 años y las multas hasta los 15 millones. En Italia se ha producido un gran debate sobre la droga, recrudecido cuando el líder socialista Bettino Craxi pidió un endurecimiento de la ley. El primer ministro, el democristiano Ciriaco de Mita, quiere evitar problemas con Craxi y ahora le da una satisfacción, pero los expertos consideran que con una ley no se resuelve el problema de la droga. España ha planteado hoy en la reunión del Grupo de Trevi el apoyo comunitario para luchar contra la banda terrorista ETA. Entre las medidas figurarían la creación de un espacio policial y judicial europeo y la adopción de legislaciones que impidan la estancia de terroristas en países de la Comunidad Europea.
la futura supresión de fronteras interiores entre los países de la Comunidad Económica Europea y los grandes cambios que en materia de seguridad traerá consigo la libre circulación de personas prevista para 1992 son temas que esta mañana han discutido en Atenas los 12 ministros de Interior o Justicia que integran el llamado Grupo de Trevi. ¿Cómo se compatibiliza una Europa más segura con la abolición de las fronteras interiores para 1992, y eso es una cosa importante. Entre los asistentes a la reunión de Atenas figuran también como invitados los otros países europeos que, sin pertenecer a la Comunidad Económica, se verán directamente afectados en 1992 por la supresión de fronteras comunitarias. Conciliar todos los intereses no resulta tarea fácil, pues para algunos países la libre circulación de ciudadanos agudizará sin duda los problemas planteados por el terrorismo, la delincuencia internacional y la inmigración ilegal. España, frontera exterior comunitaria, vía de tránsito hacia Europa de ciudadanos del norte de África y de Iberoamérica, y país que sufre además los efectos del terrorismo con base en el sur de Francia, resulta uno de los más directamente implicados en este asunto. De ahí la importancia que las autoridades españolas dan a la siguiente reunión del Grupo Trevi a celebrar el próximo mes de mayo en Madrid. Ha comenzado esta mañana en la Audiencia Nacional la vista oral del juicio contra los miembros de ETA, Inés del Río Prada y Ángel Luis Hermoso Urra, detenidos en julio de 1987 en Zaragoza, acusados de intentar organizar un grupo terrorista en Andalucía. En el mismo proceso está siendo juzgado el ciudadano francés Jean-Philippe Casabon, acusado de colaborar con la banda terrorista. El Tribunal Correccional de París ha condenado hoy a los 12 ciudadanos franceses procesados por haber participado en el transporte de 1.360 kilos de amonal que fueron incautados por la policía francesa en las proximidades de Bayona el 19 de diciembre del pasado año. La sentencia, leída hoy en el Palacio de Justicia de París, condena a 11 de los procesados a penas que suman 35 años y medio y a uno de ellos a una multa de 100.000 pesetas. El conductor de la furgoneta en la que se transportaba el mayor alijo de explosivos incautado a ETA en Francia ha sido condenado a 11 años de prisión. José Arregui era el único procesado que no comparecía hoy en París por encontrarse huido. Sabino Zubiaga, propietario de la furgoneta y conductor de un coche que la acompañaba, ha sido condenado a 5 años de cárcel. Esta es la primera ocasión en que un tribunal francés juzga a colaboradores de la banda terrorista ETA en el sur del país y que dicta una sentencia contra ciudadanos franceses por este tipo de actividades. Este juicio es el primero que tiene lugar en España contra un ciudadano francés acusado de colaborar con ETA. El fiscal solicita para Casabone una pena de 7 años de prisión. Para los otros dos acusados la pena es de 31 años y 6 meses a Inés del Río Prada, integrante del Comando Madrid, y de 28 años y 6 meses para Ángel Luis Hermosa Urra. Estos últimos han reconocido en la vista oral pertenecer a ETA. La policía los detuvo en Zaragoza en julio de 1987 en un hotel mientras dormían y les incautó 2 pistolas, 3 temporizadores e informes sobre grandes hipermercados de capital francés con sede en el sur de España. Además, 2 millones de pesetas, 1.000 francos y 35 kilos de amonal en un coche que previamente habían robado. El mismo día de su detención, la policía arrestó en Torremolinos al súbdito francés que, según el fiscal, había alquilado un apartamento para acoger allí a los terroristas, hecho negado por Casabone, que solo reconoce a los otros acusados como refugiados. Entre ambos incurrieron en una contradicción al afirmar que les había dado su dirección en Málaga para que les localizara, hecho que ha sido negado por los otros 2 etarras. El juicio, que ha despertado gran expectación entre periodistas franceses, quedará visto para sentencia tras los informes del fiscal y la defensa. Unos 1.000 militantes de UGT encabezados por Nicolás Redondo han acudido esta mañana al Cementerio Civil de Madrid para conmemorar el 63 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT. Nicolás Redondo ha reiterado que las peticiones que provocan la huelga del día 14 son justas y ha criticado el vacío moral y la falta de compromiso ético de los políticos actuales en comparación con los tiempos de Pablo Iglesias. Por segundo año consecutivo, el PSOE y la UGT han celebrado por separado el aniversario de la muerte del fundador de las 2 organizaciones socialistas, Pablo Iglesias. Si ayer lo hacía una delegación del partido encabezada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, hoy 1 millar de ugetistas se han congregado alrededor del pequeño mausoleo que guarda los restos del padre del socialismo español, muerto el 9 de diciembre de 1925. El secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, ha recordado a Pablo Iglesias como el baluarte de la coherencia ideológica y política que vivió con un sentimiento profundo de los valores morales.
Nicolás Redondo ha dicho que hoy en la sociedad se vive un cierto vaciamiento moral y una falta de comportamiento ético. Si algo tenía nuestro fundador, Pablo Iglesias, era el sentimiento profundo del valor moral, de los comportamientos éticos. Y si algo refleja la vida de Pablo Iglesias, es el comportamiento moral, el comportamiento ético, tantas veces puesto en entredicho aquí y ahora. Nicolás Redondo ha vuelto a insistir en que la huelga general del día 14 responde a demandas justas y prudentes, porque la situación económica permite que las ganancias de los empresarios se repartan entre los trabajadores. Son demandas prudentes, sindicales, que cualquier gobierno, digo bien cualquiera, está en la obligación de asumir, porque la situación económica lo permite. Y nosotros, en la defensa de los trabajadores, no vamos a cejar, porque no es un problema interfamiliar, es un problema del conjunto del movimiento sindical. Resumimos ahora otras noticias de interés ocurridas en las últimas horas. Comenzamos con el derribo de un avión de Estados Unidos en el Sáhara Occidental y con las reacciones tras la caída de otro avión norteamericano sobre una población de la República Federal de Alemania. El mando de la Fuerza Aérea estadounidense en la República Federal de Alemania ha decidido suspender los entrenamientos de vuelos rasantes hasta el próximo día 13 de diciembre, en memoria, ha dicho, de los muertos y heridos en el accidente de ayer. Hasta el momento ya son 6 los cadáveres rescatados entre los escombros de las casas de la ciudad de Remscheid, donde ayer se estrelló un avión norteamericano que realizaba ejercicios a baja altura. Los servicios de rescate prosiguen sus labores a la búsqueda de 9 personas desaparecidas. Desde Washington se ha confirmado, por otro lado, la muerte de los 5 tripulantes del DC-7 norteamericano que trabajaba para la Agencia Internacional para el Desarrollo y que ha sido derribado por un misil tierra-aire sobre la frontera de Mauritania y el Sáhara Occidental. El avión, que estaba preparado para la fumigación de la plaga de langosta que invade el área sahariana, volaba desde Dakar, en Senegal, a Agadir, en la costa atlántica marroquí. Tanto las autoridades mauritanas como portavoces del Frente Polisario han asegurado que desconocen las causas que motivaron el derribo del aparato. Todavía no han terminado las tareas de extinción del incendio iniciado en una fábrica que se propagó ayer en la ciudad de Los Ángeles, al sur de California, a consecuencia de fuertes vientos huracanados procedentes del desierto. Las chispas producidas al derribarse varios postes eléctricos afectaron a una fábrica de papel, extendiéndose el fuego a gran velocidad. Más de 100 vecinos tuvieron que ser evacuados al quedar atrapados entre las llamas que se propagaron en 4 focos diferentes. Más de un tercio de la humanidad es obesa, y la obesidad es, aparte de un problema estético, una de las enfermedades de mayor prevalencia en la sociedad industrializada, que se relaciona estrechamente con una disminución de la esperanza de vida. Son datos de la Jornada Internacional sobre Obesidad que, organizada por la Fundación Científica Valgrande, se celebra hoy en Madrid. ¿Cuántos kilos calcula usted que le sobran? 20 o 25. 20 seguro. 20, 20 y tantos. Unos 15 yo creo. 15 kilos o 20 kilos o por ahí. Las estadísticas demuestran que al menos la cuarta parte de la población española es obesa y que la mayor parte de los adultos están descontentos con sus kilos. Ser obeso es, en términos generales, sobrepasar en un 20 o 25% el peso teórico según la talla, edad y sexo. El origen último de la obesidad no se conoce aún. Se relaciona con problemas endocrinos, neurológicos, psicológicos, pero sobre todo por comer en exceso. Circunstancia esta última que muchos obesos han negado durante años y a los que ahora la ciencia parece dar la razón. El grave problema normalmente suele ser el tipo de vida que desarrollas, una vida sedentaria normalmente. No como para como estoy, pero reconozco que me gusta comer. La producción de calor en estas personas obesas que no consiguen adelgazar fácilmente o que incluso engordan con dietas de pobre contenido calórico, la producción de calor es menor en estas personas, o sea que utilizan gran parte de las calorías que comen para la producción de grasa, para el depósito de grasa en su tejido adiposo. Y la termogénesis, o sea, el generar calor corporal, pues está mucho más disminuido que los sujetos delgados. Las modas han impuesto desde hace tiempo un tipo de figura estilizada por el que luchan anualmente al menos 3 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres. Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad es mucho más que un problema estético. Es un problema de salud.
Piensa que la obesidad es un factor de riesgo que complica situaciones mecánicas, por ejemplo, de hemodinámica, como pueden ser las varices, como puede ser una lesión cardíaca, y sobre todo complica situaciones metabólicas. Además, no es cierto que los obesos sean más felices. Si lo fueran, no lucharían contra su propio aspecto, sumergidos en una batalla de dietas y antidietas, ineficaces unas por sí mismas y otras por el aburrido abandono del paciente. Paciente que en muchas ocasiones se deja una gran cantidad de dinero y parte de su salud y humor en el empeño. Se calcula que 8 de cada 10 personas que inicia una dieta no la termina. ¿Estás toda la vida en régimen o no hay ninguna solución? O sea, milagros y cosas de estas no hay. He hecho todo tipo de régimen, pero últimamente, como un poco de rebeldía ya contra todos ellos, he decidido ser una gorda feliz. De todos modos, no lo logro. Y vamos a recordar ya algunos titulares destacados de la jornada antes de continuar con más noticias. El Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regulará los servicios mínimos durante la huelga general del día 14, en el que hace referencia a los principales servicios públicos que ofrece el Estado, como la sanidad, los transportes y los medios de comunicación de titularidad estatal. El Consejo de Ministros ha aprobado la construcción del ancho de vía europeo en las 2 líneas de alta velocidad, Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona-Portbou. Al tiempo, ha pedido a Renfe un informe sobre el coste de cambio de vía en el resto de la red. A partir del 1 de junio de 1991, el nivel máximo de contenido de plomo en las gasolinas será de 0,15 gramos por litro, el límite más bajo autorizado por la Comunidad Europea. Toda la Unión Soviética se ha movilizado para ayudar a los miles de afectados por el terremoto registrado el pasado miércoles en la República de Armenia. Un oficial israelí resultó muerto y varios soldados heridos en un ataque contra posiciones del Frente Popular para la Liberación de Palestina al sur del Líbano. 3 son los boletos con 6 aciertos contabilizados hasta ahora en el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado anoche. Sellado 1 en Madrid y 2 en San Sebastián, cada uno de ellos está premiado con más de 100 millones de pesetas. Los 12 boletos que hasta el momento han aparecido con 5 aciertos más el complementario cobrarán alrededor de 9 millones y medio de pesetas. Los de 5 aciertos percibirán 760.000 pesetas y los de 4 y 3 aciertos 15.300 y 1.100 pesetas respectivamente. La combinación ganadora del sorteo de ayer fue la siguiente: 8, 18, 31, 36, 45 y 49. El complementario es el 28. El tiempo no registrará cambios importantes en el fin de semana, cielos despejados en general y temperaturas estables. En la imagen del satélite se observan núcleos nubosos al sur de los Pirineos, nubosidad estratiforme sobre el Cantábrico, Alto Ebro, Baleares y algunas zonas de la meseta superior y nubes altas que alternan con claros en Canarias. La mitad sur peninsular aparece libre de nubes. La situación meteorológica prevista para mañana y los próximos días continuará siendo estacionaria. El potente anticiclón centrado al oeste de Francia seguirá ejerciendo su influencia sobre todas las regiones españolas e impidiendo por el momento la aproximación de borrascas o frentes. Por lo tanto, este fin de semana se mantendrá el predominio de cielos poco nubosos o despejados en toda España. Tan solo se espera alguna nubosidad que alternará con claros en el Cantábrico Oriental, Pirineos y norte de Baleares. De madrugada se formarán neblinas en el País Vasco, ambas Castillas, Extremadura y Andalucía. Las temperaturas no sufrirán cambios notables. En cuanto a la mar, soplarán vientos fuertes con rachas de temporal de componente norte en el Golfo de León y de levante en el Estrecho, moderados a fuertes de componente norte en Baleares y de componente este en Alborán y Cádiz, moderados del sudeste en Canarias, flojos a moderados del nordeste en Palos, del este en San Vicente y Finisterre y flojos de dirección variable en el Cantábrico. El Barcelona de baloncesto venció anoche a domicilio en el difícil campo del Maccabi de Tel Aviv por 82-83. Por otra parte, esta madrugada España ha descendido a la 4ª posición en la clasificación de la Copa del Mundo de Golf, que se disputa en Melbourne. La actuación de los españoles José Ribero y Manuel Piñero, a quien vemos ejecutando este magnífico golpe, puede calificarse como de aceptable en esta segunda jornada. Piñero mejoró el juego de la primera, completando el recorrido con 70 golpes, 2 bajo par y 2 menos que ayer, mientras que Ribero, con los mismos golpes, 70, sumó 3 más que en el recorrido inaugural. En esta segunda jornada hay que destacar al australiano Roger Mackay, que con 63 golpes, 9 bajo par y récord del campo, llevó a su país al primer puesto.
En la clasificación individual, José Rivero ocupa el quinto puesto con 137 golpes y Manuel Piñero el 14º con 142. Y así terminamos. Tendrá más noticias en próximos telediarios. Nosotros volveremos el lunes. Hasta entonces, feliz fin de semana.